Bienvenidos a Mediat Podcast, donde exploramos historias de éxito y liderazgo de distintas industrias. Únete para aprender e inspirarte con experiencias de líderes visionarios. ¡Vamos allá! Muy buenas tardes. Hoy nos encontramos en Casa Bermeja, pueblo natal de un gran periodista. Con nosotros, Jesús Navarro. Buenas tardes, Jesús. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Casa Bermeja, a mi pueblo. Muchísimas gracias. Estamos encantados de estar aquí y gracias por tenerte. A vosotros por contar conmigo. Bueno, Jesús, estando aquí en tu pueblo natal, me imagino que aparte de sentirte muy feliz, te trae muchos recuerdos de tu niñez. Cuéntanos un poquito de tu niñez. Bueno, este es mi pueblo. Casa Bermeja es el pueblo donde yo nací hace ya unos cuantos años, no me acuerdo cuánto, porque a veces tengo... que no me acuerdo así. Bueno, nací hace 45 años. Sí, tengo 45 años. Nací aquí, este es mi pueblo, desde pequeño. Aquí tengo toda mi familia, mis amigos, mis raíces. Aquí crecí, aquí fui al colegio y aquí vivo, ¿no? Entonces, yo puedo estar en cualquier parte del mundo, puedo estar en cualquier sitio, pero siempre voy a terminar aquí. Tu corazón está aquí, en Casa Bermeja. Siempre. Entonces, bueno, imagínate, ¿no? De recuerdos, de vivencias, todo, absolutamente todo aquí. Cuéntanos un poquito de tus padres, ¿ellos a qué se dedicaban? Bueno, mi familia es una familia muy humilde. Mi padre ha trabajado en la construcción, en el campo. Mi madre ha sido ama de casa, ha ido a trabajar también a Málaga. Muchas señoras de aquí del pueblo iban en el autobús a Málaga a limpiar en casas, ¿no? De las señoras que le llamaban. Entonces, pues toda la vida se ha dedicado a eso también. Una familia muy sencilla, muy humilde. Una familia humilde, sencilla, pero que te enseñaron muchos valores y que también te inculcaron a estudiar, ¿no? A salir adelante. Cuéntanos de dónde nace esa ilusión de estudiar y de crecer y de salir de aquí. Cuéntanos un poquito. Bueno, siempre lo digo, que yo soy muchacho de un pueblo de aquí, ¿no? En este caso, además, estoy encantado de hacer esta entrevista, además, aquí en mi pueblo, ¿no? Con este entorno y estas vistas maravillosas, ¿no? Que tantas vivencias y tantos recuerdos te traen. Soy un muchacho de este pueblo, que creció, que se crió aquí, pues entre olivos, entre almendros, entre mulos, entre gallinas, entre cerdos, entre todo, en una casa muy normal, muy corriente, muy humilde, con mis amigos de aquí de toda la vida. Fui al colegio, estuve aquí hasta la educación general básica, que era entonces, hasta lo que era octavo de GB, y no estaba hecho el instituto, que hoy sí está construido, y una vez que pasamos la etapa del colegio teníamos que ir a Málaga a estudiar a la capital el instituto, ya la educación secundaria, superiores, ¿no? Me fui de aquí, me fui al instituto a estudiar, hice la secundaria y luego pues pasé a la universidad. Allí estudié primero magisterio, de educación primaria, la especialidad de educación musical y también maestro de educación religiosa, educación católica. Y luego hice periodismo. Hice las dos titulaciones, las dos carreras, y siempre con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, porque mi familia pues tenía lo justo, no me podía dar todo el dinero que uno necesita para los estudios. Entonces yo, aún así tus padres te dan lo que no pueden, entonces pues uno trata de trabajar para poderte costear tus estudios, que es lo que yo he hecho. Yo estaba estudiando al mismo tiempo que trabajando para poder pagar los estudios, ¿no? Entonces, así fue como yo he ido sacando mis carreras poco a poco, con mucho sacrificio y con mucha dedicación. Eso te iba a decir. Yo creo que cuando vemos a nuestros padres cómo se sacrifican y se esfuerzan, pues valoramos más y nos esforzamos más, que es lo que vemos en ti. Y bueno, entonces, más o menos, ¿qué edad tenías tú cuando ya empezaste? Porque claro, luego te tuviste que ir de Málaga, ¿no? Eso más o menos, ¿en qué época fue? Bueno, yo aquí en el pueblo he estado toda mi vida hasta que hasta que acabé la universidad. Toda mi infancia la he vivido aquí, es decir, he correteado por aquí, por las calles de mi pueblo, he hecho las travesuras que hacen todos los niños en el pueblo, he correteado el campo, ¿no? Es decir, toda mi vida ha sido aquí.
hasta que ya terminé la universidad. Cuando terminé la universidad y ya obtuve mis titulaciones, pues me tuve que ir a trabajar fuera de Málaga, ¿no? Y he estado trabajando en Sevilla, he estado trabajando en Madrid, he estado trabajando, bueno, en distintos puntos en Extremadura, por ejemplo, en Mérida también he estado trabajando, y ahora estoy en Melilla, ¿no? Quiere decir que... Pero siempre vuelvo aquí. Siempre. Es decir, siempre vuelvo aquí, siempre vuelvo a casa, esté donde esté, vaya donde vaya, siempre vengo aquí y participo de las fiestas. Este pueblo pues tiene muy buenas fiestas, ¿no? La más característica es el Corpus Christi, ¿no? La celebración del Corpus Christi, donde aquí todos los vecinos salen a la calle y engalanan pues las calles, sus balcones, todo en torno a la fiesta del Corpus Christi, ¿no? Que pues una custodia que tenemos preciosa, donde sale en procesión el Santísimo Sacramento y los vecinos, pues es una fiesta que vive mucho, ¿no? Que se implica todo el pueblo en prepararla y adornarla, por eso tiene tanta fama, ¿no? En Málaga y fuera de la provincia. Pues luego tiene la Feria de Agosto, tiene su romería, tiene un festival de cante flamenco que es uno de los más importantes de España, ¿no? El patrón San Sebastián en enero, la Semana Santa, el Día de San Marcos, donde todas las familias nos vamos a comer al campo, ¿no? En torno al 25 de abril. Es decir, la Navidad también se vive intensamente. Claro. Son muchas cosas, ¿no? Las que tenemos y bueno, pues trato de participar de todas ellas. Claro, se vive con pasión y lógicamente tú no puedes faltar. Nunca, nunca. Y cuando falto me duele. Claro, me da rabia. Digo, uy, que no, en mi pueblo ahora mismo están haciendo esto. Algún año por trabajo no he podido estar y digo, ay, ahora mismo están haciendo esto, están haciendo lo otro, están aquí, están allí. Pero bueno, en la vida es así, tiene esas cosas y te tienes que habituar. Claro, añoras y extrañas, pero aún así siempre constantemente estás aquí. Siempre, siempre. Yo digo que es importante no olvidar las raíces de uno. Cuando uno vive en un sitio y te has criado en él, por mucho que te vayas fuera, donde quiera que vayas, tú nunca puedes olvidar las raíces. Hay gente que incluso le da como cierto, no sé, pudor o cierto complejo decir que son de un pueblo o que... No, pero si ser de un pueblo es lo más rico que hay, esa cultura que tú tienes y que tú ganas no la tienes en otro sitio. Es decir, ser de un pueblo te da riqueza cultural, muchísimas cosas, que en una ciudad es distinto, ¿no? Es todo un orgullo, sí. Es decir, sí, bueno, orgulloso de ser de pueblo, y ya está, porque las personas de pueblo también llegan lejos, ¿no? Entonces, se ve. ¿Y tienes más hermanos, Jesús? Sí, yo tengo dos hermanas. Ah, mujeres. Sí, tengo dos hermanas, son menores que yo. Tengo 4 sobrinos que son maravillosos, 4 soles a los que adoro, a mis pequeños y bueno. Yo no tengo hijos que yo sepa, no tengo ninguno. Que sepas. Que yo sepa, ¿no? ¿Ellos viven también aquí en Casabermeja o en Málaga? Todos ellos viven aquí. Todos están aquí. Mi familia principalmente, casi toda está aquí. Tengo algunas tías que viven en Málaga, algunos tíos también, pero el 90% de mi familia está aquí en el pueblo, sí. Bueno, Jesús, cuéntanos algunas vivencias o algo que recuerdes de cuando eras pequeño aquí en Casabermeja. Bueno, son muchas cosas, ¿no? Las que he vivido. Imagínate, hasta los 18 años ya que me fui a estudiar a la universidad y aún así, pues seguí aquí. Son muchas cosas. Yo recuerdo mis amigos, yo me he criado en una calle que se llama la calle San Sebastián, la calle que conduce la iglesia al cementerio. La calle que baja, ¿no? Y ahí me he criado yo en ese entorno y de ahí tengo muy buenos recuerdos con los amigos, con mis vecinos. Recuerdo hacer las travesuras de niño, pues cuando había una obra, pues echar a andar una hormigonera que estaba parada y ponerla a funcionar y no tener que hacerlo. Yo qué sé, recuerdo, había un arroyo cerca de mi casa y empujar a mi vecino y que caer, bueno, era un niño como yo jugando, ¿no? Pero de caer al arroyo, de los dos, muchas cosas, ¿no? Las travesuras de llamar a la puerta de las vecinas y esconderte para que cuando abrían no te vieran, cosas de esas, en fin, hemos hecho de todo. Y luego, pues, esas noches al fresco, ¿no? De calor, que tanto me gustaba salir por la noche, sentarte con los vecinos, que ponen la silla de la casa, ¿no? Que la sacan y hay charlas y conversas al fresco, ¿no? Que se sigue haciendo todavía. Quizás menos, y no debería perderse eso. Tendemos hoy en día a aislarnos, somos cada vez más individualistas y veo que la gente sale menos al fresco, menos que antes, salen, pero menos que antes, y eso es muy bueno.
el salir tú a la calle con tu silla, sentarte con los vecinos, compartir pues cómo ha ido el día o poner en común cosas, ¿no? Del Como que pueblo. ves que se está perdiendo, pero quizás la juventud, ¿no? Porque muchas personas mayores todavía lo siguen haciendo. O sea, ellos jóvenes conservan... no, los jóvenes están con la tablet y con el móvil, no están pensando en el fresco. No es eso. Y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Yo eso. cuando era niño salía al fresco con mi familia, me sentaba y nos sentábamos todos en la puerta, pero es que los niños de la otra familia también lo hacían, ¿no? Claro. Entonces hoy hay que procurar que cuando llegue el momento del fresco, vámonos al fresco todos y salir todos los de la casa. Sí, y sentarte fuera, los padres, los hijos, con los vecinos y los padres y los hijos de los de enfrente y todos. Eso es muy buen ejercicio de convivencia. De convivencia, en una calle, ¿no? Entre vecinos, entre amigos, eso no se debería perder. Y recuerdo esos días al fresco maravilloso, las muestras con vecinos que ya no están, ¿no? Yo tengo ahora mismo en la mente pues a muchos vecinos de mi calle, a los que quería muchísimo, que ya no están con nosotros, ¿no? Porque además ellos me han querido mucho, mis vecinos a mí me han querido mucho, muchos de ellos. Y los tengo en el recuerdo. Y eso no se puede olvidar tan fácilmente. Y en mi pueblo se me quiere mucho también. No es una cosa que voy a decir porque nunca lo digo, no por nada, sino porque no se tercia la ocasión. Y ahora mismo pues es el momento, en esta entrevista que estamos además en mi pueblo, quiero darle las gracias a mi pueblo por el cariño que siempre me demuestra. Siempre. Yo estoy fuera y cuando vengo al pueblo en una festividad, todo el mundo me pregunta cómo está. Bueno, tiene la cosa que me ven por la televisión, ellos a mí me ven, pero yo a ellos no. Entonces está esa diferencia, claro. Bueno, te veo, sé que está muy bien porque te veo, pero claro, yo no los veo a ellos. Y siempre te demuestran mucho cariño. Mucho cariño. Incluso mira los vecinos, los dueños de esta casa donde estamos haciendo la entrevista, no han tenido ningún inconveniente en ceder la casa para que podamos hacer la entrevista, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Pues porque te conocen y porque te tienen aprecio el mismo que yo a ellos, ¿no? Porque además son unos vecinos que he tenido cercanos de mi casa, ¿no? Yo ese cariño, ese aprecio de los vecinos de mi pueblo lo siento. Y además que te lo dicen, que te lo demuestran, ¿no? Y eso se lo quiero agradecer. Qué bonito, Jesús, es verdad. Damos las gracias a Pepi y a Miguel que nos han dejado este lugar hermoso con estas preciosas vistas para poder hablar contigo. Y yo te creo, cuando dices que te quieren, es verdad, porque tienes una personalidad de mucha humildad, sencillez, que a pesar de haber logrado tus sueños y estar donde estás, que para algunos es algo muy grande, tú conservas eso del pueblo, eso que tienen las personas, que es esa humildad y esa sencillez, y yo creo que eso se siente y es normal que te tengan tanto cariño, y tú también tienes un apego muy especial a tu pueblo, es que tú adoras este lugar. Sí, no, y además es que tiene que ser así, es lo que decía, uno no tiene por qué acomplejarse ni sentir pudor por decir que eres de un pueblo, que eres de un sitio. Yo no, uno tiene que ser humilde. No olvidar nunca sus raíces, de dónde vienes, que ha habido en tu niñez momentos muy duros, muy difíciles, que has vivido, que has tenido que... Sí, están ahí, pero bueno, ya pasó y ya está, y ahora estás pues haciendo otras cosas, haciendo lo que te gusta, tienes la suerte de haber alcanzado tu meta, de estar donde querías estar, has llegado con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y ahora adelante, ¿no? A caminar. Pero para mí es un orgullo y además, mucha gente me lo dice, nunca te olvidas del pueblo, ¿eh? Cuando te vayas donde sea, siempre estás aquí. Ahora mismo, en la feria, ¿no?, de agosto, por ejemplo, lo más reciente, así y tal, me lo dicen. Y tiene que ser así, uno nunca tiene que olvidar sus raíces. Que nadie nace en la Gran Vía de Madrid ni en la calle Larios de Málaga, ¿eh? Cada uno tiene su sitio de nacimiento y eso no hay que ocultarlo. Bueno, Jesús, ¿le han puesto tu nombre a algún lugar de aquí del pueblo? Cuéntanos porque me he enterado algo de ello. Bueno, sí, a la biblioteca del Instituto de Educación Secundaria le pusieron mi nombre, ¿no? Que eso fue una sorpresa. Bueno, ha habido pocos días que me he emocionado más que en ese momento, porque yo fui a darle unas charlas que voy todos los años a los niños y las niñas que están estudiando aquí en el instituto, unas charlas en torno al Día del Libro, ¿no? Con actividades que preparan, de comunicación, del periodismo. Entonces, yo llegué normal a la biblioteca donde estaba haciendo las charlas y en un momento determinado, entre grupo y grupo, me sacan afuera y me dicen, oye, que hemos pensado, pues que
queremos tener un recuerdo tuyo permanente y le vamos a dar el nombre tuyo a la biblioteca. Digo, pero ¿cómo va a ser posible? Una sorpresa, un homenaje que tú no te esperabas. Yo que iba a esperar eso. Y retiraron ahora que tenían ahí como un cartelito y apareció el mosaico que Biblioteca Jesús Navarro, ¿no? Imagínate. Oh, qué bonito, qué emoción, Jesús. Ahí a llorar como un niño pequeño de la emoción, porque claro, yo no me esperaba eso. Es que es un orgullo que tu nombre vaya en un espacio educativo, ¿no? ¿Tú quién eres para que le den el nombre a algo? Tú no eres nadie, no eres nadie. Si se lo dan, pues tienes que estar agradecido, ¿no? Jesús, entonces, qué bonito, qué homenaje más bonito. Y mi agradecimiento a la comunidad educativa, a profesores, a dirección y al AMPA del Instituto de Educación Secundaria de Casa Bermeja por el gran trabajo que hacen siempre, que la educación cada día es más complicada, ¿eh? Sí, yo creo que es un momento inolvidable para ti. Y aprovecho para preguntarte, las charlas que das a la juventud, a ver, cuéntanos un poquito porque ahí estás ejerciendo tu vena de profesor. Sí, bueno, son charlas en torno al periodismo casi siempre, pero es verdad que he dado otras y he hecho talleres relacionados con técnicas para hablar en público, ¿no? Que le cuesta trabajo a las personas. Incluso he dado algún curso muy curioso de comunicación en pareja. Hay parejas que no saben hablar. ¿Matrimonios? Entonces, te refieres? Sí, matrimonios o parejas de novios que tienen dificultades para comunicarse. Ajá. Y entonces he dado algún curso muy curioso sobre mejorar la comunicación en pareja. Jesús, ¿nos debes dar unos tips? Porque sí, yo creo que a todos nos vendría muy bien. Sí. No, ahora mismo, si nos quieres compartir. Porque no sé, yo creo que la comunicación es algo que cada día se está perdiendo más. Sí. Y no sé, entonces todo esto le enseñas tú a la juventud, o sea, de varios temas. Sí, todo lo relacionado con la comunicación. La comunicación, bueno, le hablo de periodismo, cómo trabajamos los periodistas, cómo nuestro trabajo en televisión, en prensa, en radio, cómo se hace un periódico, cómo se hace una noticia, ¿no? Aparte de explicar el día a día de mi trabajo cómo es. Y luego aparte, pues esos cursos que doy de técnicas para hablar en público, todo lo relacionado con la comunicación. La comunicación en pareja, pues problemas de comunicación de padres con hijos, que también se dan muy frecuentemente, y es que hay un problema ahí de que no saben cómo atajarlo, ¿no? Entonces hay padres y hay hijos que tienen problemas de comunicación entre ellos. La comunicación en pareja surgen, a veces se puede llegar a romper una pareja porque hay un problema de comunicación entre ellos que no resuelven a tiempo. De diálogo, ¿no? Falta de diálogo. De diálogo. Entonces lo detectas enseguida cuando te sientas con ellos y ellos empiezan a hablar. Tú empiezas a detectar dónde están los problemas. Cuando ellos, yo lo que hago es que nos sentamos los tres, los dejas, porque claro, son cursos que puede haber varias parejas, pero luego lo que es la parte más práctica es más íntima, ¿no? Porque claro, no tienen por qué otras personas más privado, exactamente ver lo que ocurre, ¿no? Entonces, hablad de vosotros. Hablad de cómo ha ido el día, hablad de cómo es el niño, de qué quiere la niña comprarse, no sé qué. Hablad entre vosotros. Y cuando ellos empiezan a hablar, ahí tú vas detectando los problemas que tienen. ¿Se miran a los ojos o no se miran a los ojos? ¿Están nerviosos? ¿Hacen algún movimiento repetitivo? ¿El tono que están empleando es el correcto? ¿Tú notas ahí ternura en las palabras, suavidad, sabes, complicidad con la pareja, o ves que es un poco echar en cara, estar a la defensiva? Y todo eso se ve. En la conversación que yo vas teniendo, tú vas tomando notas simplemente. Vas analizando. Claro, ellos van hablando y luego empiezas, mira, no le has mirado a los ojos. Además, le has recordado esto que de la semana pasada, que no viene a cuento ahora con lo que te está preguntando, porque es un problema es guardar las cosas y en una conversación soltarlo todo de una vez. Claro. Eso no tiene que ser así. Hay que hablar las cosas en cada momento de lo que hay que hablar y ya buscar el momento para otro diálogo, para otra conversación. Pero eso de yo quedo para hablar contigo de un problema que tenemos con el coche y ahora te digo que tu madre se está metiendo en nuestra vida, eso no. Algo eso que no tiene nada que ver. Deja a tu madre para otro momento y ahora vamos a ver cómo resolvemos el problema del coche. Y Jesús, de todo esto, ¿cuál es el factor común? ¿Cuál es la raíz del problema casi siempre? Desde la niñez, ¿de dónde viene esa falta de comunicación cuando ya empezamos a ser adultos? ¿Qué crees tú? Porque está habiendo un problema de dejadez o de dejación, más bien. Los padres cada vez hablan menos con los hijos, pero es que los hijos cada vez hablan menos con los padres. Ya. Cuando un hijo pierde la confianza en sus padres y los ve no como enemigos, pero como una figura que va a tratar de controlarlos, de que le va
a prohibir o no le va a permitir hacer ciertas cosas que ellos quieren, van a tratar de ocultarle lo máximo posible. Y no tiene que ser así. Un hijo tiene que saber que sus padres son sus padres. Un hijo no puede decir, ni un padre, es mi mejor amigo. ¿Cómo que tu mejor amigo? Tu padre es tu padre y tu amigo es tu amigo. Claro. Y tú no puedes poner al mismo nivel a tus amigos y a tus padres. Es como dice o un padre a un hijo, ¿no? Ese es mi mejor colega que tengo. ¿Cómo que colega? Es tu hijo, ¿no? Es tu... Entonces hay que saber darle a cada uno. Y está habiendo un problema de comunicación desde la niñez, que claro, cuando van creciendo, se va agudizando ese problema, se va haciendo cada vez mayor. Claro. Entonces la conversación en una casa a veces se ciñe ni a los buenos días, ¿qué hay de comer? Me voy, luego vengo, y ¿quién hay en el baño? Prácticamente no hay una relación de padres e hijos. No hay una conversación, cómo te ha ido el instituto, cómo te ha ido el colegio, que te veo que vienes cansado, o los hijos a los padres, ¿no? Papá, ¿qué te pasa? Mamá, ¿qué tal? Eso no ocurre. Claro. ¿Y te has encontrado, digamos, con el momento oportuno para empezar a trabajar ese problema? O sea, ¿se puede? ¿Hay soluciones? Cuando lo detectas en la pareja, cuando das estos cursos de comunicación en pareja y lo detectas, ves que existe un problema con los hijos, porque de la conversación que mantienen ellos, enseguida sale el hijo. Claro. Y si sale el hijo es porque está influyendo en su vida diaria, ¿no? Entonces ahí ya le preguntas, ¿y qué pasa con vuestros hijos? Y al final acabas descubriendo que, claro, hay un problema. La raíz. Entonces hay que ver cómo atajarlo, porque no es fácil, y muchísimo menos. Hay niños que, aparte de tener muy poca educación, tienen muy poca vergüenza. Eso es así. Y a sus padres los tratan como si fuera... No hay respeto. Exactamente. Y eso ya es un problema más gordo. Claro. Es un problema más gordo que había que haber atajado de antes. Y evidentemente la falta de respeto y todo eso ya requiere de otro tipo de intervención. Sí. Eso estamos hablando de otra manera, ¿no? Pero que a tiempo se puede atajar. Claro que sí. Cuéntanos alguna experiencia de alguna pareja con la cual, no sé, que hayas notado tú esa satisfacción de decir, pues mira, con esta charla por lo menos han entendido que tenían este problema y van a empezar a trabajar en ello. O de una familia o de algún joven, no sé. No, yo recuerdo una pareja que me decían, es que no nos podemos sentar a hablar, es sentarnos y empezar a discutir directamente. Digo, ¿pero por qué? No sabemos, nosotros nos sentamos a hablar y enseguida empezamos a discutir y mira que no hay motivo aparente. Digo, pues tiene que haber un motivo, vamos a descubrirlo. Entonces, cuando tú con ellos, delante de ellos han empezado a hablar, tú has ido tomando nota, has ido analizando cómo es la comunicación entre ellos. Y luego le dices cuáles son sus déficits o sus errores a la hora de comunicarse, ellos lo ven. El problema es que no se dan cuenta antes. Claro. Por sí solos no se dan cuenta. Claro. Cuando tú se lo pones delante, oye, pues es verdad, pues esto también lo hacemos, pues esto es verdad que también. Pues ahora tratar de dialogar sin todo esto que hacéis mal. Entonces empiezan hablando de otra manera. Hasta el comienzo de la conversación ya es distinta. Claro. Y tratan de evitar todo aquello. Y yo se lo digo para que lo tengan en cuenta. Todo esto tenéis que evitarlo. Y ya evitándolo, ya se comunican de otra forma. Claro, ya entonces ellos se dan ves el avance, cuenta. claro, y ya ves el avance, ves cómo cambian y te lo agradecen. Dice, oye, pues hacíamos esto mal, pues ahora tratamos de hacerlo bien y hemos mejorado. Pues me parece una labor muy bonita, Jesús, aparte del periodismo, de estar ayudando a las personas a ver cosas que a lo mejor, claro, es que muchas veces no nos damos cuenta. Sí. Si no hay alguien que nos corrija. Pero no se atreven. Las parejas no se atreven a reconocer que tienen un problema de comunicación, que ojo, que en muchos casos puede llevar a la ruptura de la relación, ¿eh? Claro. Una mala comunicación puede llevar a la ruptura. Se van acumulando muchas cosas. Vas acumulando y además no sabes resolver las situaciones. No se gestionan a tiempo. Claro, y eso, claro que sí. Si puedes actuar e intervenir a tiempo, mucho mejor. ¿Y esto todo de dónde lo has aprendido? O sea, aparte de tu experiencia como periodista y todo, ¿de dónde sale? Porque es un poco ejercer de psicólogo.
Bueno, sí, sin serlo, pero hablamos de comunicación, no la parte psicológica, Claro, que eso es para los profesionales. Yo me ciño en la comunicación, cuáles son los obstáculos que ellos tienen a la hora de comunicarse, ¿no? Como incluso la propia postura que adopten, la manera, me ciño meramente al tema profesional. Bueno, pues siempre me ha interesado esas cosas. ¿No? Sí, me ha gustado mucho cómo es la comunicación entre personas, entre grupos, entre individuales. Sí, siempre me ha llamado mucho la atención, me apasiona la comunicación, ¿no? Claro. Entonces yo he indagado en ese tipo de aspectos y al final pues acabas enriqueciéndote y aprendiendo muchísimo, que si lo puedes aportar y poner en práctica a los demás, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues Jesús, veo que con todo lo que nos cuentas sabes mucho de la vida, tienes mucha experiencia en muchas cosas y me gustaría que nos cuentes algún momento que quizás ha sido difícil para ti, alguna situación personal y la manera en la que la afrontaste, cómo saliste adelante y que nos sirva como ejemplo para los demás. Ha habido un hecho hasta ahora en mi vida que ha sido sin duda ninguna el más doloroso, que fue la muerte de mi abuela. La muerte de mi abuela Isabel, que era una grandísima mujer. Aquí en el pueblo todo el mundo la recuerda como una buena mujer porque es lo que fue mi abuela. Ella murió repentinamente una mañana de un infarto con 64 años. Yo estaba trabajando fuera, sí, murió muy joven y ese momento fue muy duro. Ya digo que ha sido el más duro hasta ahora en los 45 años que tengo. No ha habido golpe más fuerte que ese. Y yo creía que no lo iba a superar porque fue... Te marcó mucho, demasiado, una gran demasiado, tristeza demasiado, para ti. Demasiado. Porque mi abuela fue la que me crió, porque mi madre cuando se iba a Málaga a trabajar yo siempre me quedaba con ella me llevaba al colegio, me recogía, incluso cuando ella iba también a Málaga, que no podía alguna vecina, ella me recogía, me llevaba y... Bueno, pues fue muy duro, fue muy duro, pero gracias a Dios y a la fe que tengo, yo soy creyente y estoy convencido de que eso me ayudó bastante a llevarlo adelante. Porque bueno, te queda la tranquilidad de que está con Dios, seguramente que le tendría en un sitio reservado bueno para muy ella, especial. porque se lo merecía. Ella está descansando y desde arriba pues me protege, me cuida y me ayuda, pero fue muy duro ese golpe, la muerte de mi abuela, sin esperarlo, ¿no? Claro, porque, aparte así de repente. Sí. Cuéntanos un poco qué es lo que más tu abuela te inculcaba. Mi abuela me enseñó siempre a respetar a todo el mundo. El respeto. El respeto a todo el mundo, a todos, mayores, pequeños, hombres, mujeres. Mi abuela me enseñó a respetar a todo el mundo. Me dio la fe que hoy tengo porque me llevaba de pequeño con ella a la iglesia. Mi abuela era una mujer de muchísima fe. Muy creyente. Y muy creyente. Me llevaba a la iglesia siempre y le debo en buena parte la fe que tengo, se la debo a ella. Y luego yo he visto a mi abuela una mujer entregadísima a su familia, a sus hijos, a su marido. Una mujer íntegra, completa, cariñosa, tierna, y esos valores te los ha transmitido. Aprendiste mucho de ella, claro. Hay algún vecino aquí en Casabermeja, alguna vecina que me dice, te pareces a tu abuela en esto, te pareces a tu abuela en lo otro, ¿no? Me lo dicen y eso me enorgullece. Claro. Me enorgullece porque todo lo que sea bueno de ella, pues genial, ¿no? Y ella me enseñó eso, a querer, a respetar y a ser una persona íntegra. Bueno, Jesús, danos un paseo por tu pueblo, así rápidamente. Cuéntanos cositas. Bueno, pues si vienes a mi pueblo, lo primero que tienes que ver son sus monumentos, que es la iglesia Nuestra Señora del Socorro, que es un bien de interés cultural, digna de ver. Luego te bajas al cementerio municipal de San Sebastián, que es monumento nacional, declarado en 1980, uno de los más famosos de España, recibe muchísimas visitas durante todo el año. Luego sube al monte un poquito y busca la Torre Zambra, que también es una atalaya donde se ve pues, un paisaje perfecto todo el entorno. Y de monumentos puedes seguir a las Peñas de Cabrera, que son unas pinturas rupestres que también tenemos aquí, que es una auténtica maravilla. Tenemos un olivo milenario, que es una belleza, un olivo que tiene miles de años también, lo puedes ver.
Y si quieres comer, tienes que comer unas migas, buenas migas del pueblo típicas, una olla o una berza, como le llaman los finos, pero es una olla con su garbanzo, con su tocino, con su buena pringá, eso hay que comérselo también, pues un buen gazpacho que te preparen, un gazpachuelo, en fin. Luego tenemos unos dulces típicos, los bizcochos, las tortas, las magdalenas, que son típicas de aquí del pueblo. El hornazo, que es pues la figura que se hace con pan y un huevo cocido para la fiesta de San Marcos. El bollo de garbanzo también, eso es algo típico del pueblo. Y bueno, si quieres fiestas, pues empiezas en enero con San Sebastián, siguen con Semana Santa, luego el Corpus, el Festival de Cante en julio, luego en agosto tenemos la feria, la romería el día 15 de agosto, nos metemos en la festividad de Todos los Santos en noviembre, acordándonos del carnaval también, por supuesto, la Navidad. Todo el año, vaya. Todo el año. O sea que te puedes venir, comer, dormir también. Hay sitios donde te puedes alojar, hay hostales, hay pensiones donde se puede dormir. Quiere decir que si vienes a Casa Bermeja no te va a faltar desde luego de que nada. No. Seguro Así que no. Donde comer, donde dormir, donde disfrutar y donde pásalo bien. Y además es gente muy, muy acogedora. Seguro que sí. Bueno, Jesús, ahora ya para cerrar, cuéntanos, ¿qué le dirías al Jesús más joven? Eso es una pregunta muy complicada. Al Jesús más joven, de cara al futuro, ¿qué le diría? A las dos caras. A las dos caras. Bueno, al Jesús más joven le diría, sigue así que vas bien, sigue por ese camino. Y de cara al futuro, pues le diría, nunca tires la toalla. Sigue adelante. Sigue adelante. Y es lo que le digo al Jesús y a todo el mundo. Y a todas las personas. Nunca tiren la toalla, siempre sigan adelante. Aunque tengan dificultades en la vida, piensen que se van a resolver. Y quizás haya una sombra que le esté impidiendo ver la claridad que hay después. Pues nos quedamos con esas sabias palabras. Muchas gracias a Jesús, a su maravilloso pueblo y un saludo para todos. Os espero en Casa Bermeja cuando queráis. Gracias a vosotros. Gracias, Jesús. Adiós. Muchas gracias por acompañarnos. Nos gustaría saber cuál fue el momento que más te gustó de nuestra charla. ¿Hubo algún momento especial o inspirador para ti? Déjanos tus comentarios aquí. Y si te ha gustado esta entrevista, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestro contenido.